Bien, en la clase del día de hoy vamos a continuar resolviendo el problema de un ciclo termodinámico, ya como un problema de objetivos avanzados y como un resumen del capítulo 19 con todos los conceptos que tienen que ver con la primera ley de la termodinámica, ¿no? Los procesos termodinámicos realmente, digamos que son la aplicación más práctica que tenemos de la primera ley de la termodinámica. Permítanme que se me había trabado la compu. Ya está. Ok, entonces vamos a hacer eso en la primera parte. Después vamos a iniciar con el contenido del siguiente capítulo. Vamos a empezar a hablar sobre las máquinas térmicas, que básicamente están centrado en el mismo contexto del cual estamos hablando sobre los ciclos termodinámicos, porque las máquinas térmicas utilizan un ciclo termodinámico pues para su funcionamiento, ¿no? Entonces, seguimos hablando de lo mismo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para seguir resolviendo el problema 1947 que nos quedamos ayer. Bien, entonces nos quedamos aquí. Vamos la fecha para no perdernos después. Hoy es 17 de marzo. Muy bien, entonces estamos resolviendo un problema con un ciclo termodinámico que está compuesto por tres procesos, un proceso isocórico, una expansión isotérmica y luego una compresión isobárica. Entonces estamos buscando diferentes variables relacionadas con el problema. El inciso A ya lo hicimos, que fue encontrar el volumen para el estado C. En el inciso B, pues lo que buscamos es la temperatura del gas en los puntos o en los estados A, B y C. Muy bien, entonces, si se fijan, en el estado A nosotros conocemos las tres variables de estado. Bueno, conocemos dos variables de estado, más bien. Conocemos el volumen, la presión y además tenemos el número de moles. Eso quiere decir que para calcular la temperatura en ese estado, pues simplemente tengo que aplicar la ecuación de los gases ideales, ya que tengo todas las variables que necesito. Entonces el inciso B será la presión del estado A por el volumen del estado A igual a nRTA. Despejo de esta ecuación y la temperatura en A será N, será la presión por el volumen entre N. Bien, voy a sustituir los datos. La presión pues es 0.5, si mal no recuerdo, sí, 0.5 atmósferas. El volumen es de 0.2 litros. Y el número de moles, 0.004 mol. Y R, tal vez me confirman, si mal no recuerdo, es 0.08206 en litros por atmósferas entre mol por Kelvin. Y esto me daría la temperatura del estado A.
A mí me da redondeado, me da 305 Kelvin. A ver si me confirman. Confirmo, licenciado. 305 redondeado, ¿no? Ok, entonces ahí tengo ya la temperatura del estado A. Ahora tengo que encontrar la temperatura del estado B y la del C, pero bueno, como sabemos que el proceso de B a C es un proceso isotérmico, entonces la temperatura del estado B es igual que la del C, por lo tanto, con una que encuentre ya tengo la respuesta a la otra, ¿no? Bueno, puedo hacer lo mismo, aplicar exactamente la misma ecuación, la ecuación de estado de los gases ideales, porque la presión, tengo el volumen. Creo que alguien tiene abierto el micrófono, se escucha un ruido de fondo. Ya, gracias. Entonces ya tengo la presión, tengo el volumen y tengo el número de moles para el estado B, entonces podría hacer exactamente lo mismo. Podría aplicar la ecuación de estado, pero te quiero mostrar otra forma de resolverlo también, y es considerar la relación de estados que hay entre el proceso isocórico de los estados A y B, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en un proceso isocórico la relación presión entre temperaturas se mantiene constante. Entonces, para la temperatura del estado B, lo que vamos a considerar es que entre los estados A y B hay un proceso isocórico. Y para el proceso isocórico, la relación presión entre temperatura es constante. O en otras palabras, la presión del estado A entre la temperatura del estado A es igual a la presión del estado B entre la temperatura del estado B. Despejo para la temperatura del estado A, del estado B más bien. Y me queda la presión del estado B entre la presión del estado A por la temperatura de A. La presión del estado B es de 2 atmósferas, 2 atmósferas, y la del estado A 0.5 atmósferas, multiplicado por la temperatura en A, que me dio 305 Kelvin. Ok, si me confirman esta respuesta, a mí me da redondeado 1220. 1220 Kelvin. Confirmo, Lick. Confirmo, Lick. Gracias. 1220. Como lo esperaba, ¿no? Esperaba que de observar el ciclo, la temperatura del estado B es mayor a la temperatura del estado A, porque pues el estado B está sobre una isoterma de mayor temperatura respecto al estado B. Y bien, la temperatura del estado, ya que el proceso de B a C es isotérmico, entonces la temperatura del estado C es igual a la temperatura del estado B, 1220 Kelvin. Y ahí tengo completo el inciso B, las temperaturas. Como ven, van a haber varias formas de resolver o de obtener alguna variable en los ciclos, porque, pues, como les digo, se pueden abordar las variables de estado desde la ecuación de estado o se pueden abordar desde los diferentes procesos que llevan a un estado, ¿no? Incluso a veces, si se tienen datos de calor, cambio en energía interna
o trabajo, incluso por ahí también se podrían encontrar variables de estado. Muy bien, el inciso C me pide cuánto calor se fue dentro o fuera del gas durante los segmentos A, AB, CA y BC. Que está mal. Bueno, el orden es que está mal, ¿no? AB, BC y CA. Indique si el calor ha entrado o salido del gas. Bueno, entonces aquí lo que tengo que hacer es pues utilizar las relaciones de calor que ya conozco, ¿no? Para un proceso de AB, que es un proceso isocórico, Q de AB es el mismo Q de un proceso isocórico. Y sabemos que para un proceso isocórico, el Q es NSV delta T. Entonces sustituyo N 0.004 mol. El Cv de un gas, este es un gas diatómico, entonces sabemos que el Cv es 5 medios de R, 8.314 joules por mol Kelvin. Y el cambio de temperatura en el estado de AB, en la temperatura final, pues son 1220 Kelvin menos 305 Kelvin del estado A. Eso me da positivo 76 joules, redondeado. A ver si me confirmo. Confirmo, Lick. Gracias. Ok. Vamos con el proceso, con el calor del proceso BC. Es el calor de un proceso isotérmico. A ver, Sofía, cuénteme cómo calculo el calor para un proceso isotérmico. Sofía, ¿está por ahí? ¿Me escucha? No está Sofía. A ver, ¿quién más? ¿Quién me ayuda? Hay que calcular el trabajo. El trabajo. El calor es igual que el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo isotérmico? Sería el número de moles por R, por la temperatura, por el logaritmo de el volumen 2 entre el volumen 1. Gracias. Volumen final es el C entre el volumen de B. Sí. Ok, entonces sustituimos la temperatura aquí. Recuerde que es un proceso a temperatura constante, entonces puede ser la temperatura de B o la temperatura de C. Da lo mismo. Ok, entonces sustituyo, sería 0.004 mol por el R 8.314 joules mol por Kelvin. La temperatura, que son 1220 Kelvin, multiplicado, lo voy a poner aquí abajo, volumen, logaritmo natural de volumen 2
entre volumen 1. Uf, aquí tengo un problema, ¿no? Tengo un problema porque yo no tengo los volúmenes, ¿o sí? Sí, sí los tengo, ¿no? Ah, no, sí los calculé. Sí, sí los calculé. El volumen en C es de 0.8 litros. Sí, sí los tengo. 0.8 litros y el volumen en B es 0.20 litros. Sí, sí los tengo. Bueno, ¿cuánto da esto? A mí me da menos 107 joules. A ver si me confirmo. Redondeado, ¿no? A mí me da 56.24. A mí también me queda Igual. eso. A mí también. Ah, sí, 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 sí. Cierto, cierto. Es que yo los calculé en el mismo orden que aparece en el libro, ¿no? Y ellos los tienen al revés. Sí. Bueno, entonces con 56 vamos a redondearlo. Sí, tienen razón. Te estaba poniendo la respuesta del siguiente. Ahora sí. Bueno, miren, una manera de saber que uno va por un buen camino cuando está realizando un ciclo es que va a tener calores tanto positivos como negativos. Entonces, nunca va a tener todos los calores positivos o todos los calores negativos. Eso no puede ser porque entonces estaría violando el principio de conservación de energía. Entonces va a tener calores positivos y negativos. Entonces, por lo tanto, acabo de encontrar dos calores que son, este es un calor absorbido también, ¿no? Dos calores absorbidos, por lo tanto, el siguiente calor obligatoriamente tiene que ser un calor expulsado, entonces tiene que ser negativo. Bueno, entonces ahora el Q del proceso CA es el Q de un proceso isobárico. A ver, Isabel, ¿cómo calculo el calor para un proceso isobárico? Sería número de moles por Cp por el cambio de temperatura. Muy bien, gracias. Entonces, y aquí, además, esto me quedaría Cp. Jared, ¿cuánto vale Cp para un gas monoatómico? 5 medios de R. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. para un Ángel. monoatómico, sí. Serían 3 medios, un monoatómico. No, 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 es un 5 gas medios de 5 R. diatómico. medios. 5 medios de Dale. R. GSP 5 medio. H2 es H2, un gas diatómico. 7 Diatómico. medios. Entonces 7 Siete. medios de R. 7 medios de R. 7 medios de R, correcto. Muy bien. Entonces, sustituimos 0.004 mol por 7 medios de R, 8.314 joules mol Kelvin. Y ahora la diferencia de temperaturas es 305, que es la temperatura final, y la inicial 1220. Desde ahí se logra ver cómo es que ese calor va a ser negativo, porque el delta T es negativo. Y este sí es el que me da menos 107. Menos 107 joules es expulsado. A ver si me confirma. Sí, que es así. Bien, otro tip. Ojo con las observaciones que yo les hago. Anótenlas.
Son importantes si les van a ayudar. Siempre la suma de los calores absorbidos, en este caso serían 76 más 56, tiene que ser mayor que la suma de los calores expulsados. Siempre. O sea que los calores positivos sumados tienen que ser mayor que los calores negativos sumados. En este caso solo tengo un calor negativo, pero hay procesos en los cuales voy a tener más de uno también. Entonces, si eso es así, va por buen camino. Va por un buen camino. Entonces, ahora vamos con el inciso C. Recuerde, si tiene preguntas, me dicen, ¿no? Yo voy a ir avanzando, pero si tiene alguna pregunta, me para y me dicen, no entendí tal cosa. Ok, inciso D. Encuentre el cambio de la energía interna de este hidrógeno durante los segmentos AB, BC y CA. Indique si la energía interna aumenta o disminuye durante cada uno de estos segmentos. Ok, entonces este es el D. Entonces, otra vez vamos al resumen. El cambio en energía interna del proceso AB es el cambio en energía interna de un proceso isocórico. Axel, ¿cómo determino el cambio en energía interna de un proceso isocórico? Axel, ¿me escucha? Aquí hay algunos que parece que solo se conectan a la llamada, ¿no? Les vamos a quitar esa asistencia. Es igual al calor. ¿Quién habló? Minor. Sí, es igual al calor. Q igual a N, CD, delta T. Correcto. N, CV, delta T. Correcto. Entonces, ya lo había calculado, ¿no? Ya lo había calculado. Es el calor de A a B, 76 joules, ¿no? Que es igual que el calor de A a B igual a positivo 76 joules. Lo que significa que la energía interna aumentó. Aumentó. La energía interna aumentó en el proceso de A a B. Aquí hay que fijarse en algo con los cambios en energía interna. La energía interna, la suma de los cambios en energía interna tiene que ser igual a cero. Entonces esa es una manera de verificar que vamos por buen camino. Ahora veamos el segundo. El cambio en energía interna del proceso B a C. Es el cambio en energía interna del proceso isotérmico. ¿Cuánto es el cambio en energía interna para un proceso isotérmico, Gerardo? ¿Cómo se determina? Es cero, no me equivoco. Es cero, ¿verdad? La energía interna para un gas ideal solo es función de la temperatura. Si la temperatura no cambia, tampoco hay cambio en la energía interna. Así que tenemos cero. Y por simple deducción, el cambio en energía interna del siguiente proceso tiene que ser negativo 76 a fuerza para que la suma de todos los cambios en energía interna me dé cero. Pero bueno, hay que verificarlo, ¿no? De C a A es un proceso isobárico. A ver, Dulce, ¿cómo calculo el cambio en energía interna para un proceso isobárico? El calor menos el trabajo. Calor menos trabajo. Bueno, tal vez no sea la forma más eficiente, ¿no? Porque necesitaría calcular el trabajo, ¿no? Que no lo tengo todavía. Pero hay otra manera. Hay una manera más rápida de calcular el cambio en energía interna. ¿Quién la sabe?
NCB delta T. NCB delta T. Esa es la fórmula para todos los procesos. O sea, es decir, asocio un proceso isocórico al mismo cambio de temperatura que estoy provocando en el proceso isobárico. Bien, aquí sí le vamos a hacer cálculo porque esto no lo teníamos. 0.004 mol. Ok, y el CB para un proceso, para un gas diatómico, pues es 5 medios de R. Y el delta T, en este caso son 305 menos 1220. Y solo queda verificar que aproximadamente da 76. Siempre van a haber unas ligeras diferencias, ¿no? Pues por cuestiones de redondeo, ¿no? Cuando calcule las temperaturas y hice redondeos, eso hace que pierda precisión también. Entonces, confírmeme si les da menos 76. Sí, le confirmo. Gracias. Confirmo, Lick. Entonces, esto aquí disminuye y estamos bien. Estamos bien porque si sumo todos los cambios, digamos que esta es una forma de verificar, ¿no? Yo sé que para un ciclo, el cambio en energía interna total es igual a, aquí en este caso sería positivo 76 más 0, menos 76, y eso me da 0. Entonces, estamos bien. Bueno, podría hacer un agregado al problema, ¿verdad? Podría hacer un agregado al problema de calcular los trabajos también. Ese es otro enfoque que tienen otros ejercicios. Hay otros ejercicios más largos donde también, además de pedir los calores, los cambios de energía interna para cada proceso, pues se les pide el trabajo. Entonces es más largo, ¿no? Pero la dinámica es la misma, ¿no? Entonces, ahí ve la necesidad de esa hojita de resumen que les mandé. O sea, con esa hojita de resumen no se pierde. No se pierde. Simplemente es ir identificando cada proceso y ahí está. Ustedes tienen una gran ventaja comparado con los que hacían examen presencial antes, porque pues estas cosas tenían que sabérselas. Había una pequeña hoja de fórmulas, pero pues en este caso yo les voy a permitir que utilicen esa hoja, la hoja de resumen que yo les mandé. Les voy a permitir que la use. Así que si tiene la posibilidad, imprímala y téngala ahí al par con ustedes. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, no sé si hay alguna pregunta sobre este ejercicio. Ok, entonces entraríamos al último tema. Lo vamos a dejar empezado hoy, pero realmente lo vamos a continuar en más detalle ya el día lunes. Ese es el tópico de la próxima semana, que es la segunda ley de la termodinámica. Son 3 leyes de la termodinámica. La primera ley tiene que ver con la conservación de energía. La segunda ley la vamos a ver que tiene varias interpretaciones de acuerdo a varias cantidades que vamos a introducir. Nosotros vamos a estar un poco más interesados en plantearla en términos de las máquinas térmicas y la imposibilidad de realizar ciertos procesos.
Y está la tercera ley de la termodinámica, que es la cual me fija un límite para la temperatura que conocemos como el cero absoluto. Sobre la tercera ley no vamos a entrar en tantos detalles, pero pues sepa que esa es la tercera ley de la termodinámica. Bueno, primero, lo primero que uno quiere conocer antes de dar una definición formal de la segunda ley de la termodinámica es sobre la posibilidad de la ocurrencia de los procesos, ¿no? Si usted nota, aquí tengo un ciclo. En ese ciclo, la idea es que el gas, cuando haya completado los 3 procesos que componen el ciclo, vuelva a estar en el mismo estado inicial. O sea, es decir, vuelva a tener una temperatura de 305 Kelvin, que vuelva a tener un volumen de 0.20 litros y que esté a una presión de 0.50 atmósferas. Y que además no haya habido pérdida de masa en el proceso. O sea, es decir, sigan estando presentes los 0.004 moles. Bueno, en la realidad eso es imposible. Esa es la verdad. En la realidad eso es imposible. Siempre, de alguna manera, van a haber pérdidas a los alrededores y aquella ecuación que se cumple para un ciclo, de que en un ciclo el Q total es igual al trabajo neto, eso no necesariamente es cierto. Puedo lograr tener ciclos donde me pueda acercar bastante a eso, pero realmente que no va a pasar así. Mucho del calor que la máquina absorbe se va en otros procesos que son, digamos, ajenos al ciclo. O sea, se va a los alrededores. Por ejemplo, si estamos hablando de un motor de un automóvil, todas las partes que están alrededor del motor absorben una cierta cantidad de energía que se libera en la combustión de la gasolina o los mecanismos que utilicen, ¿no? Entonces, volver el gas al estado inicial es imposible, ¿no? Entonces, que el gas vuelva al estado inicial se le denomina en termodinámica que el proceso es reversible. O sea, es decir, que yo podría completar el proceso en la dirección opuesta y que siempre se va a dar, ¿no? Y eso, pues, como les digo, no es posible en la práctica, ¿no? Entonces, un proceso reversible es un proceso idealizado, ¿sí? El cual está bastante cerca del equilibrio termodinámico en su interior y con los alrededores. Entonces, idealmente un proceso reversible es aquel que está en el equilibrio térmico. Pero eso no va a pasar así porque los procesos que se van dando, si ustedes se fijan, son procesos en los cuales la temperatura va cambiando. Entonces, muchas veces lo que se dice es que el proceso se va haciendo de tal manera que el cambio de estado puede ir sufriendo modificaciones, pero infinitesimales, ¿no? Entonces, si los cambios de temperatura son bastante pequeños, en intervalos de tiempo cortos, entonces se puede decir que hay algo que en termodinámica se llama un equilibrio local. Y por el contrario están los procesos reversibles. Los procesos reversibles son procesos, los procesos irreversibles. Los procesos irreversibles, ¿no? Son los procesos en los cuales el calor que se debe a una diferencia de temperatura se convierte en trabajo, ¿no? Puede haber por fricción o por cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, estos no son procesos en equilibrio y el sistema no está en equilibrio térmico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar mayormente con procesos que son reversibles, ¿verdad? Y ese es el tema de la segunda ley. La segunda ley, lo voy a adelantar, ¿verdad? Aunque todavía me falta un poco para enunciarla.
Pero la segunda ley me plantea una imposibilidad para poder tener un proceso reversible. Entonces me dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el cual absorba calor de un depósito a temperatura uniforme, así como lo hizo el ciclo que estoy mostrando en pantalla, y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. O sea, lo que me está diciendo es, esta relación es imposible. O sea, eso me lo está diciendo la segunda ley de la termodinámica. Terminando en el mismo estado que lo inició. A ese se le conoce como el enunciado de Kelvin-Planck y pues ya vamos a, digamos, entrar un poco más en detalle sobre eso. Pero les estoy dando un adelanto de la segunda ley, ¿no? Pero bien, antes de hablar en más detalle sobre la segunda ley, tenemos que hablar sobre las máquinas térmicas. Tenemos que definir a las máquinas térmicas. Una máquina térmica, pues es un dispositivo que lo que hace es transformar calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. A eso es lo que hace, a eso se dedica la máquina térmica, transforma calor en trabajo. Entonces, ¿cómo opera una máquina térmica? Una máquina térmica, vamos a poner aquí en un esquema, todo esto que estoy poniendo en este círculo, digamos que es la máquina, y la máquina gana calor o absorbe calor en una cantidad que le vamos a llamar QH, de un depósito que está a alta temperatura. Una parte de esa energía la va a convertir en trabajo. Entonces aquí, trabajo, y una parte de la energía que no convierte, la otra parte de la energía que no convierte en trabajo, la va a desechar en forma de calor. Entonces QH representará la ganancia de calor que tiene la máquina, el calor que entra a la máquina. Internamente la máquina sufre diversos procesos termodinámicos para completar un trabajo W, un trabajo neto, y la cantidad que no convierte en trabajo la desecha en forma de calor como QC. ¿Sí? Entonces básicamente aquí lo que tengo es la primera ley de la termodinámica, la cual me establece que el trabajo neto es igual al Q total, donde el trabajo neto es QH, el calor de entrada, menos QC, que es el calor de salida. Entonces, esa sería el enunciado de la primera ley de la termodinámica para un ciclo, ¿no? Entonces, para un ciclo, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que una máquina térmica internamente lo que realiza o lo que utiliza es un ciclo termodinámico para completar esa transformación de energía en trabajo útil. Ok. Entonces, vamos a reescribir esa ecuación del trabajo neto. Le vamos a quitar el subíndice neto. Y vamos a decir que, bueno, antes de esto vamos a escribir los calores. El Q total le voy a llamar solo Q. Y va a ser la resta de QH. Le voy a poner estas barras de valor absoluto. Son útiles en estas ecuaciones. Menos el QC. O sea, estoy factorizando ya el signo menos, que por ende va a traer el QC porque es un calor expulsado, ¿no? Y le voy a poner la barra de valor absoluto para que no me confunda de que si lo calculo, ya le ponga otra vez el signo menos, que ya estoy factorizando aquí. Entonces, por lo tanto, para un
para un ciclo tenemos que W es igual a Q. Y entonces W va a ser igual a QH menos QC. Ahí tengo mi primera ecuación. Bueno, entonces defino lo que para una máquina térmica se llama la eficiencia térmica. Y básicamente la eficiencia térmica es la razón de cuánta energía transforma la máquina en trabajo. O sea, es decir, la eficiencia es un cociente entre el trabajo neto y el calor que entró, que es QH. Y si sustituyo el trabajo, como lo vi en la última ecuación, de acá, entonces me va a quedar 1 menos QC, y le voy a poner también las barras de valor absoluto a QH, aunque es un poco redundante porque QH siempre va a ser positivo. Y me va a dar entonces esta ecuación para la eficiencia. Tengo estas dos ecuaciones. Una en términos del trabajo y la otra completamente en términos de los calores. Entonces, la eficiencia térmica es adimensional, porque si se fija en el numerador tengo una cantidad en joules y en el numerador también una cantidad en joules. Otra cosa, la eficiencia térmica es un número que está entre 0 y 1. Es un número que está entre 0 y 1. Y usualmente se escribe en términos porcentuales. O sea, es decir, se multiplica por 100 para poder tener un valor un poco más entendible, ¿no? Por ejemplo, si el número me da 0.20, pues lo multiplico por 100 y me da el 20%. O sea, quiere decir que del 100% de la energía que entró a la máquina, solamente el 20% pudo convertir en trabajo. Bueno, entonces, esto está muy conectado con lo que estábamos viendo anteriormente, porque pues básicamente lo único que estamos agregando al problema de los ciclos termodinámicos es un cálculo más. O sea, imagine que el ciclo de la anterior, vamos a poner un ejemplo rápido, para el problema anterior. O sea, es decir, voy a imaginar que el ciclo del problema anterior, que era el problema 1947, se usa para hacer funcionar una máquina térmica, ¿no? Entonces, calculemos cuánto sería la eficiencia de una máquina si usara ese ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, no tengo el trabajo, no lo calculé, pero sí tengo los calores, ¿no? Sí tengo los calores, los 3 calores. Entonces, yo puedo calcular, con la segunda forma, puedo calcular cuánto sería la eficiencia. Bueno, QC, recuerdan que encontramos 3 calores. El primero era positivo 76, el segundo era positivo 56 y el tercero era negativo 107 joules. Entonces, QC son los calores expulsados. O sea, lo que tengo que hacer es sumar ahí los calores expulsados. Entonces, solo tengo un calor expulsado que es negativo 107 joules. Y QH es el calor de entrada o la suma de los calores de entrada. En este caso son 2. Sería positivo 76 joules más positivo 56 joules. Ok, ayúdenme a ver cuánto da esto. Cuidado ahí con las barras de valor absoluto. 0.19. 0.19. Bien.
es 0.19 o 19% de eficiencia. O sea, quiere decir que la máquina, si una máquina térmica utilizara ese ciclo para hacer funcionar su procedimiento de conversión de calor en trabajo o energía mecánica, solamente el 19% de la energía que entra lograría convertir en forma de trabajo. Bueno, entonces aquí se agrega una cantidad extra nada más a la solución de los problemas. Entonces puedo encontrar en este capítulo, último capítulo, capítulo 20, problemas de objetivos avanzados también, donde, como en el caso del ciclo anterior, me pidan todas las cantidades, calores, cambio de energía interna, trabajos, y en un último inciso me pidan la eficiencia. Entonces sería como los problemas avanzados de este capítulo son como los problemas avanzados del anterior, solamente que con un inciso extra, que es cuantificar la eficiencia. Ok, bien, entonces ahí ya tengo el cálculo. Entonces puedo tener dos tipos de problemas de objetivos mínimos y problemas también, problemas de objetivos mínimos, en los cuales lo único que me interesa es ver la parte macro, donde yo simplemente voy a cuantificar cuánto es la eficiencia en términos de los calores o del trabajo. Sin meterme a ver, por ejemplo, qué pasa con otras cantidades. ¿Sí? Okay. Bien, en la tarea ustedes tienen en la sección, en el bloque 3, tienen varios problemas que están relacionados con esto. Está desde el problema 9, el 10, el 11 y el 12 están relacionados con esto. Incluso también el problema, vamos a ver. El último especial también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces ahí tienen bastantes problemas. Nosotros el lunes que continuemos con esto, vamos a resolver por lo menos un problema de objetivos mínimos para que usted vea que realmente no se trata siempre de hacer todo ese desglose del ciclo, sino que pues a veces es un poco más corto el enfoque que se hace, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase. Licenciado, yo tengo una pregunta, fíjese. Dígame. Ajá, la verdad no sé si lo dijo, pero es que tenía un poco mala la señal, pero quería saber cómo se sabe cuando el calor es expulsado y cuando es absorbido. O sea, cuando nos dan un gráfico y nosotros vamos a calcular los calores. No sé si lo dijo. La forma de saberlo es por el signo, Arnold. Esa es la forma. O sea, el signo es lo que nos dice a nosotros. El calor QC es un calor de salida. QC es un calor de salida, como lo puede ver aquí en el esquema. Calor de salida, y QH es un calor de entrada. Los calores QH son los calores que entran al sistema, por lo tanto son de signo positivo, y los calores QC son calores que salen del sistema, por lo tanto son negativos. Bueno, si uno es bastante minucioso, pues sabrá que realmente los procesos que vamos a tener en los ciclos normalmente son los procesos que ya conocemos, no nos vamos a inventar otro, ¿no? O sea, es decir, solo vamos a tener los 4 procesos que vemos aquí, adiabáticos, isocóricos, isobáricos, isotérmicos, ¿no? Entonces, uno de aquí puede saber más o menos dónde va a haber transferencia de calor y dónde no. Por ejemplo, en un adiabático yo sé que la transferencia de calor es 0. Por lo tanto, ahí
Si me sale un adiabático, yo sé que en ese proceso no entra ni sale calor. En el isocórico, yo sé que el calor o la transferencia de calor se determina por la ecuación NSB delta T. Entonces, ¿quién me dice a mí si el calor es positivo o negativo en el proceso isocórico? Pues bueno, depende de las temperaturas. Si la expansión es, perdón, no es expansión. Si el proceso es aquel en el cual la temperatura aumenta, entonces se está ganando calor. Si la temperatura disminuye, entonces se está expulsando calor, ¿verdad? Porque el delta T va a cambiar en signo. Ahora, en el isobárico, en el isotérmico, dependerá si es una expansión o es una compresión. En las expansiones, tanto la isobárica como la isotérmica, yo voy a tener calores positivos. Y en las compresiones isobáricas e isotérmicas, yo voy a tener calores negativos, ¿sí? Entonces, si somos más detallistas, esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde y en qué tipo de procesos van a ocurrir calores positivos o negativos? Es así. Pero en forma general, depende del signo. Depende del signo. No sé si contesté a su pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? Si no, pues cerramos aquí. Bueno, entonces solo estén pendientes mañana por la mañana del grupo, a ver si yo les aviso que si va a haber o no va a haber actividad, ¿verdad? El aviso sería más que todo para ustedes, porque con la sección de las 11 no creo tener tanto problema, porque ya a las 11 es casi seguro que estaré de regreso a la casa, entonces por lo menos con ellos sí, sí es segura la actividad. Con ustedes no sé todavía, ¿verdad? Pero si no la logramos hacer, mañana, pues la repondríamos la siguiente semana. Bueno, entonces que tengan un feliz día, cuídense mucho.